tele. Muy buenas, encantado de estar de nuevo contigo, Paco. Un honor. No es la primera vez, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que en esta casa llevo viniendo bastantes años y me siento bastante a gusto. De 2006, cuando comenzábamos los debates, en el otro estudio. Ya ha llovido. Por aquel entonces. Bueno, y delegado en Huelva es Álvaro Burgos, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Ganadería, ¿no? Que estamos conociendo, a partir de las tremendas declaraciones del ministro de Consumo, Garzón, sabemos mucho más de ganadería de lo que sabíamos antes, ¿verdad? Pues sí, es penoso que la ganadería sea noticia por afirmaciones tan tristes como la del ministro Garzón, pero efectivamente en los últimos días se ha hablado mucho de ganadería en este país. Evidentemente en desacuerdo, ¿no?, con lo que dijo el ministro de Consumo. Sin lugar a dudas, por dos motivos. En primer lugar, porque tanto la ganadería como la carne en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma, es de primera calidad, y además porque denota, aparte de que son unas declaraciones difíciles de entender, que no conoce los procedimientos que la Administración y la vigilancia que la propia Administración tiene sobre la ganadería, tanto la extensiva como la intensiva, ¿no? Y poner en jaque a todo un sector que representa tanto en la economía española, pues la verdad es que es para echarse a pensar, ¿no?, sobre el gobierno que tenemos en este país y el ministro que tenemos de Consumo. Es que yo hablo con algún ganadero y dice, pasan más controles los animales que los empleados. Pues sí, si alguien ahora, como en este caso por mi paso por la delegación, tuviera conocimiento de los controles tan exhaustivos que tienen el sector, la verdad es que pondría más aún en evidencia las declaraciones del ministro, en la medida en que, ya sea por extensivo o por intensivo, los controles a los que la Administración somete al sector son muy estrictos, y en ese sentido está garantizado tanto la calidad como la seguridad alimentaria. Muy bien, bueno, pues Álvaro, casi 3 años que lleva en el cargo. Os queda un año todavía, siempre que no haya elecciones adelantadas. No sé si Juan Moreno te ha dicho algo, que creo que estoy pensando en adelantar a las elecciones. Bueno, lo último que ha dicho el presidente es que, como consecuencia de ese no conjunto de PP y Vox a los presupuestos, y la legislatura ahora mismo estar un poco más complicada en este ejercicio, en función de la actitud del Partido Socialista y de Vox en las próximas semanas y en los próximos meses, pues el presidente lo que no va a consentir es que afecte esa actitud negativamente a Andalucía, y en base a esa actuación tanto del PSOE como de Vox, pues se marcarán los tiempos, ¿no? No obstante, ahora mismo estamos en un momento que hay que gestionar la pandemia, la economía, ayudar a los andaluces, a los que estén todavía en situación de crisis o de falta de empleo, a salir adelante, y esos son los objetivos principales del presidente y del gobierno. Y a partir de ahí, pues en función de las circunstancias que te he comentado, las elecciones serán en una fecha o en otra. Bien. Las encuestas de las empresas serias como GAC3 o Sigma 2, que normalmente suelen clavar las encuestas una vez que se proceden a las elecciones, uno analiza encuestas anteriores y resultados electorales, casi lo clavan. Dice Sigma 2 y GAC3 que el Partido Popular ganaría las elecciones andaluzas. ¿Te lo crees? Bueno, las encuestas tienen, al final es un reflejo de lo que dice una parte de la sociedad encuestada, pero la mejor encuesta que se puede hacer día a día es en la calle, ¿no? Nosotros estamos intentando con los distintos sectores, en este caso de la consejería a la que represento, estar en constante diálogo con ellos, a su servicio y a su disposición. Y a partir de ahí lo que te puedo trasladar es que los sectores, tanto con la consejera como con el presidente, tienen un diálogo muy cercano, y con este delegado, por supuesto, y en esa línea estamos trabajando, igual que el resto de las consejerías y el resto del gobierno, para que los ciudadanos sientan a un gobierno dialogante, moderado y cercano. Y creo que fruto de esa actitud de este gobierno que te estoy diciendo y de ese trabajo, pues los ciudadanos están valorando positivamente el gobierno del cambio, el gobierno de Juanma Moreno. A partir de ahí, bueno, pues las urnas hablarán en su día, ¿no? Bueno, vamos a hablar del proyecto CEU, del que venimos hablando desde hace más de una década, pero siempre ha estado paralizado, nunca se veía la luz. Ahora sí que parece ser que se ve la luz, ¿no?, al final del túnel del proyecto CEUS. ¿Por qué ahora y no antes? Bueno, pues efectivamente las máquinas hace unas semanas comenzaron a trabajar, y el por qué ahora habría que preguntárselo al responsable del por qué ahora y del no antes, es decir, el gobierno de España, ¿no? En la medida en que este era y es un proyecto promovido por el INTA, organismo dependiente del gobierno,
del Ministerio de Defensa y por tanto, como órgano promotor del proyecto, pues la DIA caducó, y la DIA caducó porque la tramitación que tenía que llevar a cabo tanto el INTA como en la parte que le correspondía al ayuntamiento, por no hacer los deberes, la DIA caducó. La Junta de Andalucía, desde la llegada del actual gobierno, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de la tramitación ambiental, que en este caso me tocaba de lleno en la delegación territorial, pusimos toda la carne en el asador para aquellas cuestiones que se nos pedían que quedaran resueltas, y quizá yo creo que eso les cogió con el paso cambiado, y viendo que la actitud de la Junta de Andalucía en todo momento era de colaboración, de lealtad institucional y de impulsar el proyecto, pues a raíz de ahí no han tenido más remedio que empezar 11 años más tarde. Y yo creo que en ese sentido el gobierno del cambio ha venido muy bien, porque claro, de la misma forma que antes la Junta de Andalucía anterior y el gobierno de España iban en la misma línea, pero para dormir el proyecto, al cambiar el gobierno de Andalucía y por parte de la Junta impulsar la parte de la tramitación correspondiente a la Junta, pues el gobierno de España no ha tenido más remedio que comenzar el proyecto. Y creo que también ha influido mucho la presión que tanto la Cámara de Comercio como la FOE han llevado a cabo para que de alguna forma en Huelva el gobierno de España inicie algún proyecto. Y bueno, pues bienvenido sea, aunque sea 11 años después, el proyecto CEU por parte del gobierno de España. El Ayuntamiento de Moguer ha tenido que aportar algo, ¿no?, para el proyecto. Bueno, los suelos son del suelo, la superficie de las 75 hectáreas es de propiedad municipal, pero en fin, como ya en su momento también dijimos, pues al principio se quería vender con una valoración, después con otra, después el alcalde habló que sí cesión. Y bueno, como te digo, mareando la perdiz constantemente, tanto una administración como otra, pero finalmente dándose cuenta de que la sociedad onubense no entendía y no iba a aguantar ya más retrasos en el proyecto, pues hubo acuerdo por todas las partes y ya la obra está en marcha. Esperemos que no haya nada ni nadie que lo frene. Muy bien, bueno, pues vamos a ver si al final se consolida ese proyecto, quedaría puesto de trabajo. Estamos hablando de aeronaves no tripuladas, que sería un pelotazo para todos los onubenses. Sí, entre otras cosas porque daría distintas oportunidades, ¿no?, a jóvenes, a empresas, a que también se ubiquen en el territorio, y una vía de salida más profesional y de empleo para nuestra provincia. Hablamos de la CRAF. Diego, ¿eso qué es? Se preguntará el que no se esté viendo y oyendo ahora. ¿Tú lo puedes explicar con capacidad de síntesis? Sí, mira, la CRAF, igual que otras comunidades que hay en la provincia, son las siglas de la Comunidad de Regantes del Andévalo Fronterizo. Es una comunidad que capitanea Juan Antonio Millán, el que fuera alcalde de Cartalle, que ahora está al frente de esa comunidad, y de Coreu también, y que cuando llegamos al gobierno pues nos puso encima de la mesa un proyecto de regadío que tenía en la zona del Andévalo para poner en riego unas 6.000 hectáreas. Evidentemente nosotros vimos ahí una oportunidad de impulsar, de desarrollar esa zona en el ámbito rural. Como todo el mundo sabe, muchas veces cuando se habla de la despoblación, pues son pueblos que necesitan del impulso de la administración para ayudarles a tener su proyecto de vida ahí. Y agilizamos la autorización ambiental, que estaba frenada también en el cajón, como el propio Juan Antonio Millán sabe, desde hacía mucho tiempo. Y lo primero que hicimos fue aprobar la tramitación ambiental para que esas 6.000 hectáreas se puedan poner en regadío. Dicho esto, también por parte de la Junta de Andalucía ha contado con una subvención de un montante de unos 8 millones de euros para completar el total que tienen que poner ellos. Nuestra aportación ha sido del 40% del proyecto, para poner en marcha esas 6.000 hectáreas. Hace unas semanas estuvo la consejera inaugurando el inicio del poder abrir el grifo, la finalización de las obras y de poder abrir el grifo para poner las primeras hectáreas en regadío, y sin lugar a dudas eso va a suponer en el territorio pues miles de empleos, una inversión de aproximadamente unos 100 millones de euros, y sin lugar a dudas pues muchísimas oportunidades para empresas y ciudadanos del entorno, de Alosno, de La Puebla, que fundamentalmente pues quieran ver ahí un proyecto en su ámbito más cercano para llevar adelante su vida, su negocio, una actividad que yo creo que no solamente en el ámbito del Andévalo, sino en toda la provincia va a suponer un antes y un después, porque estamos hablando, como te he dicho, de muchas hectáreas que le van a dar muchísimas oportunidades al Andévalo onubense. ¿Esto por qué no se hizo antes, hace unos años? Pues mira, la pregunta es buena, pero yo creo que tiene que ver
con el hecho de que cuando nosotros llegamos al gobierno intentamos tanto en la propia institución como a la sociedad hacerle ver que la agricultura y el ámbito medioambiental no pueden estar en dos polos opuestos, que hay que unir sinergias y hacer un verdadero desarrollo sostenible, compatibilizando las oportunidades de desarrollo que haya en los territorios con el respeto al medio también de ese ámbito. Entonces, con esa filosofía nos pusimos a trabajar y a trasladar en el ámbito de la delegación, de las ahora 2 delegaciones, pero antes una sola, como te recuerdo, durante la primera parte de la legislatura yo fui delegado también de Desarrollo Sostenible, sí. Impregnando de esa visión a los técnicos, pues hicimos de las 2 casas una sola, para poner en común los criterios y limar circunstancias y poner condicionantes en las distintas autorizaciones para compatibilizar el que los proyectos se pusieran en marcha, como digo, con el respeto con el medio natural. Yo creo que el anterior gobierno estaba muchas veces perdido en discursos y en debates que no llevan a nada, porque al final perderte en debates filosóficos de medioambientalistas que no llevan a nada, pues hace que los proyectos se paralicen. Y esta actitud del nuevo gobierno pues está haciendo compatible el que los proyectos se pongan en marcha y al mismo tiempo el respeto al medio natural, que en esta provincia es tan importante. Bien, sí. Entendible. Si hay alguien que ama la ecología, es el agricultor. No hay nadie más que mime la naturaleza como lo hace el agricultor. Sin lugar a dudas. Es así. Sin lugar a dudas. A veces parece que se demoniza, ¿no? Y además, ahora hay que ponerlo más en valor, Paco, porque con la pandemia que hemos vivido, todos mirábamos hacia 2 ámbitos, sobre todo al inicio, al ámbito sanitario, para que cuiden de nuestra salud, y a la despensa. Sí, recuerdo que al principio todo el mundo estábamos nerviosos, íbamos a los supermercados a cargar los carros porque parecía que se iban a quedar sin suministro. Y los que siguieron trabajando, los que siguieron arriesgando su salud y los que siguieron arriesgando su patrimonio fueron los agricultores, los ganaderos, los pescadores, que salían día a día para que en las despensas y los supermercados no faltara nada. De alguna forma la sociedad estamos obligados ahora también, tanto a los sanitarios como a las personas que nos han alimentado, a los agricultores, ganaderos y pescadores, a devolverle, desde el punto de vista de la gestión, parte del esfuerzo y del sacrificio que han hecho durante la pandemia y que siguen haciendo para que en nuestros hogares no falten los alimentos. Bien, pues resuelto este asunto, bueno, todo tiene que firmarse y legalizarse, ahora queda el agua, el gran reclamo de los agricultores que llevamos históricamente hablando del túnel de San Silvestre. ¿Eso es una batalla perdida? ¿Hemos perdido la esperanza? ¿O se necesitaría un cambio en el gobierno central para que por fin el desdoble del túnel de San Silvestre se efectuara? Pues mira, yo es que estoy completamente convencido, como han pasado con otras infraestructuras, que hasta que no llegue el gobierno del Partido Popular a España, ni va a haber la presa de Alcolea, ni vamos a ver tampoco el desdoble del túnel de San Silvestre. Porque es que no hay voluntad. Y la voluntad se demuestra día a día, año a año, en la gestión. Y en los 3 años de gobierno que llevamos, pues lo que estamos viviendo por parte del gobierno central es que de Alcolea no quieren ni hablar, y del túnel de San Silvestre lo que hacen es dar patadas hacia adelante. Y pasan los años y ni el túnel se desdobla y por tanto no se puede llevar a cabo el trasvase. Así que yo el debate de esta pregunta te lo cierro de forma tajante con la respuesta que te he dicho al principio. Cuando llegue el gobierno de España, el Partido Popular, Pablo Casado, al gobierno de España, pues en Huelva se empezará a hablar de la realidad tanto del túnel, del desdoble del túnel, como de Alcolea. Mientras tanto, yo particularmente, es mi opinión, no lo veo porque ni Sánchez ni su gobierno tienen intención, no miran para Huelva. Y cuando no se mira a una provincia, pues generalmente no llegan inversiones a la misma. Bueno, pues 3 años de balance. Dentro de tu gestión, ¿con cuál de ellas te encuentras más satisfecho? Bueno, Paco, vamos de alguna forma a desnudarnos y a ser sinceros, ¿no? Yo tengo que reconocer que cuando llego a la delegación, me encuentro con una serie de circunstancias. En primer lugar, llegas a una casa que no conoce, a la Junta de Andalucía, ninguno de los que hemos llegado al nuevo gobierno la conocíamos por dentro, y por tanto necesitabas un tiempo para hacerte con algunos de los temas y con el equipo, ¿no? Cuando pasan unas semanas y ya cada uno de los delegados tenemos nuestro equipo de jefes de servicio y de secretarios generales, pues como tú decías al principio, me toca la parte agrícola, que por mi trayectoria yo más o menos la conocía, pero siempre hay cosas que se pueden aprender y crecer cada día. La parte ganadera, que la conocía menos, hoy día tengo, yo creo que una fotografía muy amplia de lo que es la provincia y de los problemas que tiene y demás.
y la parte pesquera, que también era para mí un poquito desconocida, ¿no? La parte de desarrollo sostenible también yo la había tocado años atrás a nivel municipal, y por tanto en el ámbito agrícola nos pusimos a trabajar sobre la marcha de la mano del sector. Hoy día se puede hacer un balance muy importante de lo que se ha conseguido en estos 3 años en todas estas facetas, Paco. Sí. Con los ganaderos de la mano hemos llevado a cabo importantes proyectos, importantes ayudas, y con el sector pesquero igual. Fíjate que, diciéndote y reconociéndote que el sector pesquero para mí era un poco desconocido, hoy hay con las cofradías y con las distintas asociaciones una relación muy cercana. Ahí me ha ayudado también tanto la propia consejera como el director general de pesca, que es un hombre del sector, a introducirme en esta materia. Y 3 años después te tengo que decir, en el ámbito de pesca, pues que lo mismo, que se han llevado a cabo muchas inversiones y muchas ayudas que ahora te iré desgranando, ¿no? Estamos hablando, Paco, que en toda la consejería, en Huelva aproximadamente, en los últimos 3 años, a fecha de enero 2022, ya han llegado a Huelva entre ayudas e inversiones pues aproximadamente 440 millones de euros. Para los 3 sectores de los que me habla, ganadería, agricultura, ganadería, pesca y desarrollo sostenible. Ya esa pata última, desarrollo sostenible, la lleva mi compañero José Enrique Borrallo, pero por hacer una síntesis del total de la consejería, de las 2 delegaciones, estamos hablando de ese montante, ¿no? En materia agrícola, ¿qué te puedo destacar? Pues mira, ahora que se está hablando tanto de la PAC, que la consejera está llevando adelante una lucha por defender los intereses de Andalucía y de Huelva tremenda con el Ministerio y con Bruselas, a efectos de que llegue una paz justa y en una situación similar a la que actualmente tenemos para los agricultores y ganaderos andaluces y onubenses. Para que te hagas una idea de la importancia de la PAC, Paco, en Huelva han llegado en lo que conocemos ayudas directas, que ahora hablaremos un poco del desdoble de esas ayudas directas, aproximadamente 267 millones de euros, de los cuales 163 para lo que conocemos como las ayudas a la renta, la PAC, y 92 para las OPFH. La unidad del sector, las empresas agrícolas más fuertes de la provincia, han decidido unirse en organizaciones de productores de frutas y hortalizas y han recibido todas ellas en estos 3 años un montante de 92 millones de euros, que ellos tienen que multiplicar por 2 poniendo el otro 50%. Es decir, entre la Junta de Andalucía y las 28 OPE de la provincia de Huelva, han derramado por la provincia 180 millones de euros en inversiones que han propiciado modernización y ampliación de esa finca y, por otro lado, inversiones en el territorio. Que posiblemente ha ayudado también a que ha sido brutal, ¿no? Las exportaciones de frutas y hortalizas que ha hecho Huelva al exterior en el año 21. Claro, esto al final ayuda. Volvemos a lo mismo. Tanto Almería como Huelva son 2 de las provincias más importantes, lo que supone la despensa tanto de España como de Europa, y eso nos sitúa en cifras muy importantes a nivel de exportación, cifras que año a año van creciendo y que hay que poner también en valor con algunas cuestiones más que desde el ámbito agrícola hemos puesto encima de la mesa, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes agricultores. Por cierto, ha salido hace unos días la nueva orden, 80 millones de euros en toda Andalucía que se pone tanto para los jóvenes agricultores como para aquellas mujeres que se quieran incorporar hasta los 40 años al sector agrícola. De los 80, creo que son, te digo el dato exacto, 16 específicos para mujeres y 64 para el global de jóvenes agricultores, para que se incorporen al mundo de la agricultura con un montante que llega en torno a 60-70.000 euros, muy importante esa ayuda. Las comunidades de regante también han sido objeto de ayuda por parte de la Junta de Andalucía, recibiendo 5 proyectos de 4 comunidades de regante de la provincia de Huelva en materia de eficiencia energética. Las mejoras de los caminos rurales, Paco, muy importante. Sí, estamos hablando de, en los últimos 3 años se han ejecutado ya varios y hay resoluciones por valor de 8 millones y pico más, en total 9,5, para 126 kilómetros de caminos rurales de la provincia de Huelva, ponerlos exquisitos para que transite tanto los vehículos agrícolas como las personas que vivan en el ámbito rural. Las ayudas a la ganadería, te hablaba antes, ¿no? Un montante de 3 millones,
de los cuales 1,5 ha ido directamente a los ganaderos y el otro 1,5 ha ido a las ADS, a las Asociaciones de Defensa Sanitaria y Ganadera, para temas de vacunación y demás, ¿no? A las pequeñas y medianas empresas y a las grandes industrias de Huelva, 19 millones de euros. Las ayudas COVID, importantísimas porque sectores como el ganado bravo, sectores como el equino, sectores como la viticultura, las bodegas y los secaderos, etcétera, han recibido en ayuda 5 millones de euros por el parón que han sufrido por el tema de la crisis del COVID. El sector pesquero, inversiones y ayudas, 6,5 millones de euros. El plan de modernización de las OCA. Las infraestructuras del agua. Fíjate, si antes te hablaba de que el Gobierno de España se ha olvidado de Huelva, el Gobierno de Andalucía ya lleva 75 millones de euros en inversiones tan importantes como han sido modernización y mejora en Olivarga, en el canal del enlace directo, el puente sifón que se está haciendo, distintas depuradoras en la cuenca minera, en la Antilla, que se están haciendo también en Fuenterido, en la provincia de Huelva. Es decir, el agua, los nuevos depósitos de Huelva que van a empezar en el mes de marzo aproximadamente. El agua, las infraestructuras del agua están en la agenda como revolución verde, como apuesta principal por la provincia de Huelva en el gobierno de Juanma Moreno. A grandes rasgos, esto forma parte del resumen que conjuntamente con lo más destacado que yo creo que se podría decir de las inversiones del ámbito de desarrollo sostenible que tienen que ver, fíjate, te hablaba antes de agricultura y Doñana, el incendio que hubo tan trágico en el año 17 en Doñana, pues de los 17 millones que hay previsto invertir ahí ya se está ejecutando o se han tramitado aproximadamente unos 6 y está en tramitación de otros proyectos, otros 3, para de esos 17 que sea una realidad ya mismo prácticamente la mitad. Sí. Estas reclamaciones de estas empresas que ha citado, estos arreglos de caminos rurales, para conseguir ese dinero, ¿tú esto lo trasladas a la consejería? Oye, Huelva necesita esto, y te lo acepta, ¿y tú cómo recoges esa demanda de agricultores, de ciudadanos? Ese es un trabajo coordinado, que muchas veces hay que explicar para que la gente entienda el porqué de los tiempos, ¿no? Teniendo en cuenta que muchas de estas ayudas tienen una triple línea, es decir, fondos europeos, fondos estatales, fondos de la comunidad autónoma, salen las líneas de ayuda por parte de la consejería y a partir de ahí también o sea, esto es un trabajo de ida y vuelta, ¿no? Desde el ámbito de la consejería se proponen unas líneas de ayuda y desde el ámbito de la delegación se trasladan los problemas que hay en las provincias concretamente para que o bien a través de esas ayudas o nuevas líneas que se propongan poder cubrir esas necesidades. Por ejemplo, las ayudas COVID que te refería antes, ¿no? Nadie éramos conscientes de que el mundo del toro iba a pasar por las dificultades que ha pasado o el mundo del equino, ¿no? Sí. O los propios viticultores que sufrieron el mildiu en la campaña pasada y que provocó que la cosecha del vino en el condado se fuera al garete. Entonces, por un lado, a veces es Sevilla quien establece las líneas y por otro lado se propone desde la provincia determinadas circunstancias de la realidad de la provincia, así hacemos cada delegado en cada uno de nuestros territorios y la consejería lo hace suyo, como no puede ser de otra forma, y a partir de ahí llegan los recursos en base a las peticiones que nos hace cada uno de los sectores. Te pongo más ejemplos. La demanda que se nos decía desde el sector de los coquineros, de los mariscadores, de que salieran más licencias. Pues partió de aquí de Huelva, la consejera y el propio director general lo vieron como factible y han salido más licencias para que haya más mariscadores. O las propias ayudas para el sector pesquero. En el momento que se ve que están pasando dificultades, pues se busca a través de las distintas líneas que hay establecidas o de líneas por parte del gobierno que se buscan y a partir de ahí se conceden las ayudas que se nos piden. Esa es un poco la dinámica. Sí, interesante. Bueno, pues todavía quedan muchas cosas por hacer. ¿Tiene más demanda de agricultores, de ciudadanos respecto a la consejería que tú llevas? Sí. El día a día de esta consejería es fuerte, no se para. Aquí no hay posibilidad de vacaciones. Aquí yo te puedo decir que de las fechas navideñas, que es muy propio que todo el mundo coja sus días, yo te puedo decir que no he parado. Para no mentirte, me vacuné el día 4, la tercera dosis, pensando que podía tener alguna reacción, que por cierto la tuvo, y para no perder días de trabajo por las dificultades que hay, ¿no? Y el día 5 de Reyes me dio reacción y lo pasé regular. Para que te hagas una idea de cómo tenemos que planificar aquí el tema, ¿no? De tal forma
que busqué si me ocurría algo o tenía reacción o lo que sea, no perder días de trabajo, porque aquí la situación no te permite poder perderte mucho del trabajo ni coger muchos días, ni siquiera en verano, porque la situación y la urgencia del sector lo demanda. Bien, hablaba anteriormente de que había que llevar agua a partes de tierras que no llega, y electricidad. Me hablaban los amigos de Huelva Capital que tienen establecido una especie de placas solares para meter energía en aquellas hectáreas donde no llega la luz eléctrica, ¿no? Por muchas razones. Ahí me cuenta que la Junta de Andalucía también tiene una serie de ayudas para estos agricultores que quieran montar placas solares para abastecerse de electricidad. La eficiencia energética, te hablaba antes de las comunidades de regante y también de las ayudas que se otorgan para la revolución verde, ¿no? El presidente estuvo, pues creo que fue hace un año y pico en La Puebla, inaugurando un proyecto muy importante de fotovoltaicas allí. De ahí la importancia, fíjate, de la Delegación de Desarrollo Sostenible, ¿no? Si alguien me preguntara, oye, de todas las delegaciones del gobierno en la provincia, ¿cuál para ti es la que juega un papel más importante? Y yo te diría la de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque hoy casi todos los proyectos de relevancia, industriales, mineros, agrícolas, tienen que pasar por la Casa de Desarrollo Sostenible de Medio Ambiente para que le concedan los permisos, las autorizaciones ambientales correspondientes. Y que esa casa funcione, que la Delegación de Desarrollo Sostenible funcione, que sea ágil, claro, que sea receptiva a la hora de los proyectos y de buscar las fórmulas para que los proyectos vayan, pende muchas de las actividades y de los proyectos de Huelva. Te tengo que decir que en ese aspecto las cosas marchan, que nos encontramos miles de expedientes en los cajones pendientes de resolver, que hemos tramitado, que hemos agilizado, y hoy día las empresas que presentan proyectos de fotovoltaica, de renovables en la provincia de Huelva, pues están recibiendo de la Administración el impulso necesario para que los proyectos se puedan llevar a cabo. Eso es lo que pedimos los ciudadanos, agilidad y menos burocracia, Álvaro. Que no te desesperes. Sí. Que es cierto que lleva sus tiempos, ¿no? Los trámites, pero... Sí. Pero hay veces que el empresario se desespera de tanto esperar. Mira, aunque sea un poco anecdótico lo que te voy a contar, pero esta forma de trabajar que yo creo que tenemos todo el gobierno andaluz, la intentamos trasladar desde el primer día. Yo cuando llego a la delegación le intento hacer ver a los funcionarios que estamos todos como maquinaria al servicio del ciudadano, que el ciudadano cuando llegue a la administración no tiene que venir con temor, claro, por no decir miedo, ahí voy. Que tiene que venir con la ilusión de que viene con un proyecto y que lo van a escuchar para impulsárselo, o que tienen que venir con la seguridad de que si tienes un problema, el funcionario de turno, el político de turno te va a atender con agrado, con educación, y te va a ayudar para que cuando tú salgas de la administración digas qué a gusto me siento en mi casa. Al fin y al cabo la administración pública, la casa de todos, ¿no? Bueno, pues con esa filosofía que desde el ámbito político en el día a día transmitimos todos los que formamos parte del gobierno, y con el equipo nuestro de secretarios generales, de PLD, los jefes de servicio, en el día a día sí recibimos a cada ciudadano. Se le podrá a la gente al final resolver las cosas, pero si quieren hablar con el delegado, con la delegada del gobierno, con el consejero o el director general de turno, tenemos que ser accesibles. Claro. De lunes a domingo, Paco, 24 horas. Esa es la forma que tenemos de trabajar el gobierno actual. ¿Tú qué nota te darías como delegado en estos 3 últimos años? Pues la respuesta te digo como... Tú que también eres comentarista deportivo y le preguntas a los jugadores, oye, ¿cómo te has visto hoy? Los tendrán que decir los espectadores y el entrenador, ¿no? Pues en mi caso, yo lo que sí te puedo decir, Paco, es que he puesto mi vida, como llevo haciéndolo desde que he tenido responsabilidad en la administración pública, mi vida en el día a día de mi trabajo. Que la gente ve como con ilusión llego todas las mañanas a la oficina y salgo cuando tengo que salir en el coche a cada uno de los pueblos, a cada una de las empresas. Y a partir de ahí... Oye, pues mira, yo miro a mucha gente y con alegría me dicen gracias delegado, y fíjate que para mí lo importante muchas veces no son los proyectos. Hay muchos políticos que se intentan poner encima de la mesa a la hora de la gestión una gran obra, un pabellón, una piscina, un campo de fútbol, etcétera, ¿no? Para mí lo importante es cuando yo mire a una persona frente y me diga vine un día a buscarte e intentaste ayudarme. Esa es la mayor satisfacción que yo me llevo cada día de mi trabajo y de los ciudadanos. Después las cosas se solucionan o no, pero es fundamental que cuando alguien tiene un problema, igual que va al médico o va a cualquier otro sitio para buscar una solución, los políticos tenemos que estar para oír
escuchar el problema de la gente, intentar buscar solución y después decirle se puede o no se puede. ¿Con la consejera sueles hablar mucho? Sí, además la consejera es una persona accesible, evidentemente tiene 8 provincias y tiene una carga de trabajo importante, pero Carmen, yo digo en el ámbito privado que los que estamos en esta consejería tenemos mucha suerte, porque Carmen ha sabido coger un equipo de profesionales muy bueno, todos los directores generales, los secretarios generales, los delegados, la viceconsejera, todo el equipo, de verdad, ¿eh? Yo no pensé que iba a haber personas con tantísima capacidad, con tantas cualidades profesionales y humanas al servicio de esta consejería, y en ese aspecto el liderazgo y que por otra parte también Juanma Moreno tiene gran parte de culpa en el sentido que la escogió a ella para llevar a cabo la consejería. Como te digo, el liderazgo de Carmen Crespo en la consejería a la hora de llevar el equipo es vital. Si Juanma Moreno se le da la confianza para que vuelva a presidir la Junta de Andalucía, ¿tú crees que haría muchos cambios dentro de sus consejeros y consejeras? Es una cuestión que yo respeto y además se me escapa de mi... Yo soy partidario siempre, como se suele decir también en el mundo del deporte, que las cosas que funcionan no se tocan, claro. Hay que intentar cambiarlas lo mínimo posible, y en política ha habido muchas veces experiencias que demuestran que esto es así, ¿no? Pero a partir de ahí, hombre, también digo que los sitios... Yo no te digo 4 años, pero 8 años es un buen plazo para estar y después a partir de ahí propiciar nuevos aires. Y por tanto yo te digo que a mí yo puedo prácticamente aplaudir a todo el gobierno, y ya no solamente te hablo del PP, yo creo que en Ciudadanos también ha habido una buena gestión dentro del gobierno completo, del gobierno del cambio, y a partir de ahí será el presidente el que decida en su momento las personas que quieren, con las que quiere continuar, las que quiere cambiar. Ha hablado recientemente, hace 3 días o 4, ha salido una nueva sentencia de las 200.000 sentencias que han salido de los ERE y de los cursos de formación y las que tienen que salir, condenado a 4 años más de los 9 que ya había sido condenado Antonio Fernández, consejero de Empleo, Juan Márquez, 4 años de cárcel también, de la zona, es de Huelva. Vosotros lleváis 3 años en la Junta de Andalucía, no ha habido ni un solo caso de corrupción. En el pasado, pues hemos acabado con un presidente condenado a prisión y otro expresidente de la Junta inhabilitado. ¿Por qué no ha habido caso de corrupción? ¿Hay más mecanismos de control o vosotros sois más honrados que los anteriores? En primer lugar, yo me pregunto cómo con los mecanismos de control que yo conozco ahora mismo pudieron suceder muchas cosas de las que tú has puesto encima de la mesa, ¿no? O había una trama donde participaba mucha gente, o a mí se me escapa la respuesta, porque repito, la administración andaluza está sometida, en lo que yo conozco en estos 3 últimos años, a un control tanto en lo que es la tramitación de los expedientes como en los propios recursos económicos extraordinario. Entonces llama mucho la atención. A partir de ahí, hombre, yo creo que el Partido Socialista, independientemente de que al final la corrupción la llevan a cabo las personas y hay que intentar sacar del sistema a todas esas personas, pero el Partido Socialista todavía yo creo que no ha mirado la cara a los andaluces y le ha dicho perdón como partido. Estas personas están fuera todas de la política, y a partir de ahí iniciar un nuevo camino donde no se den más circunstancias de estas. Y además, ya te lo digo en un sentido general, ¿no? Sí. Porque de estas cosas, como se suele decir, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Al final, en todos los partidos hay personas que meten la pata. Esas personas tienen que ser expulsadas de la política y de la vida pública. Y el Partido Socialista, en ese sentido, pues tiene mucho que pedir disculpas y al mismo tiempo dar muchas explicaciones. Que yo creo que ellos piden muchas responsabilidades y traslada muchas veces mensajes a otros partidos y a otras personas. Me estoy acordando ahora mismo, por ejemplo, del rey emérito, y sin embargo, tanto como practican o piden el ejemplo, las conductas ejemplares, después ellos tienen muchas cosas que callar, ¿no? Así que de estos temas, pues yo creo que lo que hay que intentar es limpiar el sistema de todas esas personas y a partir de ahí mirar para adelante, porque no le hacen ningún favor ni a las instituciones ni a la democracia. Bueno, Álvaro, recta final.
Como siempre viene cargado de datos, de documentos, de papeles. Pero efectivamente no te hace falta, lo tiene todo aquí. En la masa encefálica lo tiene todo. A mí me gusta ir con documentación, Paco, porque al final, cuando asistimos a una entrevista como esta o a un debate, pues puede ser tu palabra y la mía, ¿no? Y yo aprendí al inicio de mi andadura política que el ciudadano quería hechos, quería datos, quería realidades. Y al mismo tiempo, algunos ciudadanos me trasladaban cuando me oían en los plenos del Ayuntamiento de Moguer que tuviéramos un lenguaje lo más llano posible para que pudiéramos llegar a todos los públicos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, a raíz de ahí, pues mi trayectoria siempre yo he intentado que se caracterizara por ser claro, por ser directo, por trasladar información real, y a partir de ahí que los ciudadanos saquen las conclusiones que estimen oportuno. Cada uno tiene un poco su estilo, y el mío es el de trasladar las cosas con documentos y con datos reales. ¿Te gustaría seguir como delegado? Bueno, yo te digo como te decía antes, más que a mí lo que me gusta es el servicio público. Como hablábamos al principio, ¿quién me iba a decir que yo iba a estar de delegado hoy de Agricultura, Ganadería y Pesca? Lo que sí te digo es que sí me gustaría seguir ligado al servicio público. A partir de ahí, yo he estado siempre y sigo estando al servicio de mi partido, de mi provincia y de mi pueblo. Donde me digan que allí me necesitan y donde yo crea que puedo ser útil, allí estaré. ¿Qué es en la delegación? Encantado. ¿Qué es en otro ámbito? Pues lo cogeré con ilusión, porque ten en cuenta que al final todas estas cuestiones, todos estos pasos que uno va dando en la política, no solamente lo puede poner en valor uno por el trabajo realizado, sino que también es un enriquecimiento personal. Yo digo que uno puede tener la carrera universitaria, pero que después en este ámbito, en el político, los que tenemos la suerte de trabajar, pues hacemos distintos másteres. Ten en cuenta que yo he trabajado a lo largo de mi vida política en cuestiones agrícolas, ganaderas, pesqueras, turismo, urbanismo, economía, he sido portavoz, he sido diputado provincial, y todo eso me ha servido para crecer como persona y humildemente también un poco como político, ¿no? Bueno, queda un poquito más de un año para las elecciones municipales. ¿Quién va a ser el candidato a la alcaldía de Moguer por el Partido Popular? Pues en ello estamos trabajando, Paco. Hace unos meses me revalidaron la confianza como presidente local. Era una cuestión que yo entendía que todavía tenía que asumir, a la espera de que en un futuro ya alguien me releve. En un momento donde el barco, en la oposición se suele decir que se transita por el desierto y yo creo que en esos momentos nunca uno tiene que abandonar el barco y buscar un equipo con nuevas ilusiones, nuevos aires, nuevas caras, para conjuntamente con los que estamos todavía dentro del partido constituir un equipo que ilusione de nuevo a los moguereños, que creo que 3 legislaturas después, cuando termine esta, pues ya yo creo que el ciclo político de Gustavo y del PSOE en Moguer empieza a caducar. Y cuando termine la tercera legislatura vamos a intentar desde el Partido Popular poner un proyecto ilusionante para que los ciudadanos vuelvan a otorgar la confianza a nuestro partido y a la persona, hombre o mujer, que encabece la candidatura. Te digo como te decía antes, yo estaré donde me diga mi partido y en eso estamos, en buscar el mejor equipo. Quien vaya a ir el 1 o quien vaya a ir el 5 es lo de menos. Lo importante, yo siempre digo, el equipo. En Huelva sí será Pilar Miranda, ¿verdad? Bueno, Pilar es una de las que puede ser, pero afortunadamente el partido en Huelva cuenta con personas de relevancia nuevas que se puedan incorporar y yo siempre digo que nunca hay que dejar por detrás, yéndonos a un símil futbolístico, ¿no? Ahí está Gavi, ahí está Pedri, ahí está Ansu Fati en el Barcelona, pero Busquets, Piqué... Jordi Alba le dan la consistencia al equipo y de momento hay que seguir contando con ellos. Pues en la política hay que hacer un poco lo mismo, mezclar nuevas caras con los que ya tienen una experiencia y una trayectoria para conjuntamente hacer un equipo que aporte esa juventud y esa experiencia al nuevo proyecto. Perfecto. Bueno, en palo va a ser Carmelo, ¿no? Ya no te pregunto por más candidatos. A ver, yo era de los que decía en esta provincia, decía y digo, ¿no?, que había unos cuantos de alcaldes. Me refería, por ejemplo, a Millán, me refería a Perico Rodri en Huelva y me refería a Carmelo, que serían alcaldes hasta que ellos quisieran, por decirlo de alguna forma, ¿no? Primero porque lo estaban haciendo bien en sus municipios, y te ha hablado uno del PSOE y dos del PP, ¿no? Porque lo estaban haciendo bien en sus municipios, y en segundo lugar porque tenían un liderazgo en sus territorios que era difícil de combatir, ¿no? A partir de ahí, hombre, yo es que en la provincia de Huelva hay unos cuantos de políticos de uno y otros partidos que son referentes. Carmelo es
un referente en la provincia como alcalde, lo ha sido también como diputado autonómico el tiempo que estuvo, como senador y ahora como parlamentario en el Congreso, y por tanto pues hay que contar con él, como te he dicho, después se puede estar en política en la primera o en la segunda fila, ¿no? Pero con Carmelo hay que contar con él mientras que él quiera, porque es uno de los baluartes principales del Partido Popular en la provincia. Perfecto. Bueno, pues lo dicho, Álvaro, ¿alguna cosa más que quieras añadir? Aunque vamos a tener mucho tiempo para seguir pues en los debates, participando y tal. Que 2022 venga cargado de salud y de trabajo para aquellas personas que lo estén pasando mal como consecuencia de la pandemia. Y que los políticos seamos capaces de generar confianza en la ciudadanía para que a través de nuestra gestión, la de cada uno, la de cada partido, la de cada político, después cuando llegue el momento de las urnas, los ciudadanos no se equivoquen. Y concretamente esta provincia, Huelva, está muy necesitada de que los ciudadanos den con la tecla, siempre dan. En cada momento, cuando votan una cosa u otra, los ciudadanos siempre aciertan. Y ahora yo también les pido que hagan un esfuerzo por pensar el voto para que su voto realmente sea útil y voten a aquellos políticos y a aquellos partidos que de verdad estén viendo en el día a día que están trabajando por hacer realidad los proyectos que esta provincia necesita. ¿La fecha del entierro de Ciudadanos tú la tienes o no? Bueno, a mí los entierros no me gustan nunca. Yo me quedo siempre con la parte bonita de la vida, entre otras cosas porque pienso también que después de la muerte hay otra vida, ¿no? Yo soy creyente y creo que hay algo. Pero yo a Ciudadanos le tengo mucho respeto, tengo muchos amigos dentro del partido y además los momentos complicados de la vida y de la política nunca hay ni que faltar el respeto ni reírse de las desgracias ajenas, entre otras cosas porque de las desgracias en la vida y en la política nadie está exento, todos los partidos pasamos por bache. Ciudadanos, quizás por exceso de bandeo muchas veces, ahora me voy para acá, ahora me voy para allá, igual el electorado ha perdido parte de su confianza en ellos, pero todo mi respeto hacia ese partido y a partir de ahí los ciudadanos que decidan y lo que decidan los ciudadanos estará bien. Lo dicho, Álvaro, un placer haberte tenido otra vez aquí en la radio. Contamos contigo para los diferentes debates. Gracias a vosotros, Paco, y por aquí estaremos cada vez que nos llaméis. Gracias a ti. Muchísimas gracias.